Bueno, sin duda los que tenemos hijos jóvenes, adolescentes, sabemos que este tipo de discursos está pegando. Hay como una especie de agenda de las nuevas generaciones y mientras tanto allí están los sistemas políticos continuamente asediados, la justicia, el Congreso, los políticos, a nivel nacional y a nivel internacional, y me parece que es un buen momento para ponerlo sobre la mesa y analizarlo. Doctor Barbará, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vivimos en un país donde aunque nadie se anime a decirlo, hay momentos donde alguno dice cuánto durará el presidente, qué pasa con la vice, pero además de esa contingencia del día a día, todavía el sistema político argentino es como que está en crisis. ¿Cómo visualiza usted la Argentina y su capacidad de sostener la estructura política, digamos? Bueno, la Argentina está en una situación complicada, compleja, sobre todo porque ha tenido una decaída muy fuerte en términos de lo que significan los acuerdos políticos y además la dirigencia que está fuertemente, digamos, puesta en una situación prácticamente de corruptela generalizada. Y además sin miras de que esto vaya a cambiar. Pero esto yo creo que puede ser superado, puede ser que sea un fin de ciclo en términos políticos de la Argentina. De cualquier manera, usted ha visto que en su momento hubo un cambio de sistema de mirada cuando asumió el presidente Macri. Lo mismo ocurrió cuando asumió Fernández. El hecho de que la dirigencia política no esté a la altura de lo que se requiere no significa que esto vaya a desaparecer. Yo creo que el tema más delicado en la República Argentina es que la palabra, con todo respeto lo digo, de político y de los actores políticos son los enemigos de la gente en términos generales. De ahí la figura, por ejemplo, de Milei, que él está haciendo digamos, su esquema en orden a un enemigo que son los políticos, que son corruptos, que son ricos, etcétera, etcétera, y la gente en términos generales está sufriéndolos. De manera que creo que esto ha sido así en términos generales, a veces un poco más fuerte, otras veces de manera, digamos, superada. Si usted me dice a mí, Sebastián, ¿qué es lo que creo? Es un decaimiento estructural, no del Estado, no solo de la política, sino la consecuencia de una ruptura del sistema educativo. Si usted se pone a mirar lo que ocurrió a fines del siglo XIX, particularmente con la ley 1420 del general Julio Argentino Roca, que estableció la obligación gratuita y además obligatoria para todos los niños de la primaria. Y usted observa cómo fue la superioridad de Argentina en términos comparativos. No se debía tanto a una cuestión de explosión económica, sino a un esquema educativo que estaba pariendo a sí mismo, incluso a quienes iban a discutir la figura lineal de la ideología de Roca, como por ejemplo el radicalismo. De manera que si usted me dice a mí qué es lo que ocurre, bueno, el gran esquema de lo que es la fuente de la política, la educación en la Argentina, se la ha destrozado y eso es lo que hay que recuperar. En esa línea, doctor Barbará, con Carmen varias veces lo hemos tratado aquí en el programa, hay como un dato curioso, optimista, positivo, esperanzador, que es que los políticos, algunos políticos se están animando a decir, che, esto hay que ordenarlo, va a doler, y la sociedad está proclive a apoyarlo, en algunos casos extremos, tipo Milei, pero también una Patricia Bullrich, gente que está como marcando que esto va a doler. Y la pregunta que uno siempre se hace es, ¿aguantará el sistema? En una época hubo un presidente que dijo, si yo les decía lo que había que hacer, no me votaban, digamos. Pero en este caso hay políticos que le están diciendo y parece que están recibiendo apoyo. Eso sería un dato positivo, ¿no? Sería un dato positivo. Lo que yo tengo mis fuertes reservas es Milei, si él podría superar. Porque una cosa es Menem, que estaba, vale decir, era un pragmático y además con un fuerte tesón peronismo de carácter. atrás, aparte. Y además con la figura
ya finalizada, como estamos ahora, de un problema económico, digamos, agónico, y una figura realmente destacada, con un grupo y un equipo importante que fue el de Cavallo. No sé si Milei no puede hacer esto, no podría hacerlo, vale decir, tendríamos una revolución más profunda, en el caso concreto, en levantamientos de lo que es la gente. Lo que sí creo que es posible que se supere un poco las antinomias en términos de los enemigos políticos y puedan tener un esquema que soporte algún esquema de sacrificio para poder, ¿cómo le puedo decir?, tomar la economía de manera sostenida y racional, cosa que no ocurre. Y entre ellos, le vuelvo a decir sinceramente, es necesario un poco de eso, ¿cómo le puedo decir? La ideología dejarla un poco de lado, sobre todo en el esquema que hace la vicepresidenta. Ese es un tema complicado. Si la presidenta pudiera superarse un poco, incluso por el ansia de poder que tiene, y tomara un esquema de acuerdos comparativos, yo creo que podríamos tener alguna salida en términos relativamente rápidos. Le robo la última respuesta porque nos dicen que estamos con muy poco tiempo, doctor, pero el fenómeno de lo que pasa en Argentina no es puntual, lamentablemente. O sea, tenemos algunos gobernantes que llegan bastante desopilantes, como en Colombia o como en Chile, en el mismo Estados Unidos tuvimos lo que pasa en Europa. O sea, una última mirada sobre si esto que nos está pasando a nosotros les está pasando a todos. ¿Usted cómo ve los sistemas políticos, digamos? A ver, si por los sistemas políticos es la existencia del Estado, yo creo que el Estado no solamente está en crisis, sino que el Estado se ha reconfigurado de manera muy grande. Vale decir, si usted toma el caso, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que está viendo usted un empoderamiento de un Estado que quiere ser nuevamente superpotencia en términos estatales. Claro. Y el Estado va a existir mientras exista la necesidad de violencia legítima a través de un esquema jurídico, como por ejemplo el Estado de Derecho, o violencia en términos de sensualidad de poder que hacen los totalitarios. De manera que yo en lo personal creo que el esquema político es tanto antes como ahora una suerte de contradicción entre la figura aristotélica, de maquiavélica, ¿cierto?, con un esquema de poder absolutamente escindido de lo que es la moral. Al contrario, claro, la moral es un problema, y otro desde el punto de vista moral, no solamente en términos de una moralidad, qué sé yo, cristiana, sino la moralidad propia de lo que es realizar acuerdos postergando las individualidades y mirando hacia una cuestión comunitaria, que era lo que hacían los griegos, claro, y podían hacerlo con una democracia directa. Es volver a tenerlo a Kessman, que nos habla del bien común. Gracias, doctor Barbará, por muchas gracias, muchas gracias.